clandestino, donde en algunos lugares quizás, al parecer, si este, entre comillas, nuevo orden se termina de imponer, probablemente un católico tenga que estar dispuesto también a vivir. ¿Cómo le parece a usted que puede llegar a analogarse ese periodo con el que podríamos llegar a vivir acá nosotros? Bueno, es verdad que la Revolución Francesa fue un proceso rápido, aunque también tenía, como pasa ahora, ¿no?, detrás toda una evolución ideológica de casi un siglo entero, de estas ideas ilustradas anticristianas, porque la Ilustración francesa, no nos engañemos, es o bien deísta o bien atea. Y si no, que serían los autores principales. Puedo dar varios ejemplos, pero no quiero extenderme. Concretamente hablo de la Ilustración francesa. En España no es exactamente igual, aunque hay un buen número de ministros o de secretarios del rey o de altos cargos impíos, como se les llamaba entonces, pero no hay ese movimiento de los filósofos franceses, que es anticristiano por definición. Y esto estalla en la Revolución. Primeras medidas que toma la Revolución, casualmente, entre comillas la palabra, contra la Iglesia. Ya en 1789 la Asamblea decreta la nacionalización de los bienes eclesiásticos para dejar a la Iglesia inhabilitada para cumplir su función. Quedan prohibidos los votos solemnes y ya en el 90, justo después, viene la Constitución Civil del Clero que convierte a los sacerdotes en funcionarios dependientes solamente del Estado y desvinculados de Roma, porque los nombramientos de párrocos y obispos se hacían por circunscripciones electorales. O sea que ahí el Papa, la jerarquía de Roma no pintaba ya absolutamente nada. Y viene el cisma, claro. Sacerdotes heroicos, los refractarios, que se niegan a aceptar esto y que pagaron muchos de ellos con su vida esa fidelidad. Pero es que Pío VI se había opuesto a la ley. Como es natural, por otro lado. No podía aceptar aquello. Claro. Y tenemos los refractarios que se niegan a aceptarla y los juramentados que sí que lo hacen. Luego, claro, esto, como ocurre en todas las revoluciones, que esto es un axioma que no falla, el sector más agresivo, el más violento, se impone. Y en el siguiente periodo revolucionario, después de la Asamblea, cuando ya el cisma se ha consumado, y hay una iglesia de catacumba en toda Francia, que celebran las misas en pajares, en el foso de un castillo, en un bosque, en lugares ocultos, hasta en el mar, en un barco, para que no sean vistos o denunciados. Porque aquello podía ser pena de muerte, no solo para el sacerdote, sino para quien le acogía en su casa, le escondía o organizaba misas clandestinas, misas auténticas, porque eran los sacerdotes verdaderos, los refractarios. Pero es que en el siguiente periodo, ya en la Convención, desaparece el culto católico, ya da igual que sean juramentados o refractarios. Lo que se establece es un culto de Estado, una religión de Estado, con un culto al Ser Supremo y otras divinidades, como la diosa razón, la sabiduría, ahí está la gnosis presente otra vez. Esto ya es en tiempos de Robespierre. Es más, se salen de la era cristiana para dejar bien claras las cosas y entran en la era republicana. El año 1, 2, 3, a partir de 1793, ya estamos en una era nueva, porque rompen con todo lo anterior. Desaparecen las fiestas religiosas, incluido el domingo, desaparece la semana, el decadí, pasan a tener periodos de 10 días. Desaparece todo vestigio de cristianismo. Y ya no solo es una persecución física contra los sacerdotes y católicos laicos que les ampararon, sino de destrucción masiva de los símbolos religiosos, las imágenes religiosas. En fin, hay una devastación que nadie hubiera podido imaginar unos años antes. ¿Y dónde se concreta esto? Hombre, es muy conocida la Guerra de la Vendée, que en realidad son dos, donde el pueblo se levanta, el pueblo, porque lo han querido presentar como un movimiento aristocrático monárquico contra la República. No es verdad. El pueblo va a casa de los nobles para pedirles que lideren la rebelión. Y algunos de estos caudillos vandeanos son del pueblo mismo, carreteros como algunos de ellos. Y ellos se proclaman ejército católico, se presentan a sí mismos como el ejército católico. Llevan el detente del Sagrado Corazón. En las marchas rezan el rosario. No se les reconoce por el uniforme apenas, porque no había ni para uniformes. Pero se levantan dispuestos a dar la vida, la población entera. Y claro, el pago fue durísimo porque la República envía allí a las llamadas columnas infernales con órdenes de destruirlo todo y a todos. Reynald Schecher, un historiador francés que hizo una labor impresionante con su tesis doctoral, La Vendée vengée, la Vendée vengada, dice que hay que vengar doblemente, primero a sus muertos y luego al olvido que de manera oficial se echó sobre ellos, ¿no? Pero ahí el número de muertos es incontable. El trato que recibió esa región, que no solo es la Vendée, sino todas las limítrofes,
Anjou, Poitou, etcétera, fue bestial. Llegaban con material inflamable porque las órdenes eran quemarlo todo. Casas, aldeas, pueblos, bosques, absolutamente todo. Fueron asesinados niños de meses, hombres, mujeres de cualquier edad, porque era una población con la que había que terminar. Fue un genocidio auténtico. Y respondieron como mártires. Tenían una formación muy sólida, eran muy marianos, en la Vendée, precisamente. Tenían mucho que ver con los sacerdotes, con la orden de San Luis María Guiñón de Montfort, que había creado las compañías del Rosario en esta región muy activas, y resistieron todo porque, como decía San Benito, no hay que preferir nada a Cristo. Y en la disyuntiva fueron mártires. Es decir, tuvieron claro que, puestos en el límite, no hay zona de nadie, no hay zona neutral. Es con Cristo o es contra Cristo. Esto es así de claro y lo tenemos que entender y interiorizarlo los católicos. Por eso lo de las dos ciudades, que es el subtítulo del libro de la masonería que yo escribí. No hay terreno neutral. Además lo dice el Señor, no es cosa mía. Estás conmigo o estás contra mí. Y ellos decidieron estar con Dios al coste de sus vidas y las de sus familias y de ver arrasada la región. Este es un ejemplo. O sea que, sí. O sea que no es algo improbable, no es algo imposible. De hecho, ha sucedido en la historia de la Iglesia que por momentos la Iglesia, aunque haya estado jerárquicamente armada y consolidada desde el punto de vista de la organización, por la defección de algunos pastores, a veces haya tenido que pasar a la clandestinidad. Digamos, puede ser que algún día pase que bueno, no nos dejen ejercer el culto público, entonces haya que volver a celebrar la misa en las casas, ¿no? Yo recuerdo haber estado en la iglesita de Ars, en Francia, donde está el santo cura de Ars, Juan María Benet, y se ve perfectamente el momento en que San Juan María Benet toma su primera comunión. Él toma la primera comunión de un cura, digamos, no juramentado, un cura rebelde, que no tenía, entre comillas, licencias para darle la comunión, ¿no? Y bueno, eso puede también pasar, ¿no? ¿Quién le iba a decir en el siglo de las luces, como se llamó el 18, con tanta racionalidad, con tanta tolerancia, etcétera, etcétera, en un país mayoritariamente católico, de práctica católica, no solo de fondo de fe, como era Francia, hablamos de un 90 y tantos % de práctica todavía? ¿Quién iba a decir que en aquel vendaval, en tan poco tiempo, porque fue en cuestión de meses, se fuese a desatar semejante persecución contra la Iglesia? Era impensable. Los tan civilizados filósofos, muchos luego se arrepintieron, pero ya era tarde. Habían puesto en marcha un proceso verdaderamente terrible, ¿no? Bueno, es una pregunta parecida a la que